Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad de hoy. Somos Carolina Presti-Filippo y Nieves Sotera. Ambas somos miembros de la Comisión Directiva de ADRA y pertenecemos al grupo de la Comisión de Innovación. Dentro del marco de esta comisión, hoy vamos a compartir con todos ustedes los resultados de la encuesta sobre la experiencia en el teletrabajo. Para esta medición utilizamos una herramienta que trabaja con HR Analytics. Esta herramienta incorpora tecnología e innovación para brindar información sobre datos duros y cruces con las respuestas obtenidas que brindan un panorama mucho más asertivo a la hora de tomar decisiones. El objetivo que nos propusimos hoy para esta reunión es invitarlos a pensar un poco en estos resultados, a tener un estado de duda sobre la información, sobre los datos que obtenemos. Hoy vamos a agradecer a quienes nos acompañan: Fernanda Camino, directora de Experiencia de Clientes y Empleados de LUPAC Argentina; Ángeles Barredo, gerente de Proyectos de Gestión de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional en PCG Consulting; y por supuesto agradecemos a las empresas que nos acompañan siempre y que mantienen viva esta comisión: Visma, Cuponestar y Meditech. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, hola a todos, vamos a empezar. La idea es que esto sea dinámico. Nos encantaría que nos vayan escribiendo y poniendo sus comentarios, sus dudas, sus consultas a lo largo de la presentación. Vamos a contarles con Angie un poquito cómo fue este transcurrir sobre la medición de experiencia del teletrabajo. Y básicamente, a ver si la pantalla me lo permite, le vamos a contar acá cómo, hacia dónde vamos, ¿no? Vamos a tener una mirada de experiencia de teletrabajo, los resultados del estudio que hicimos y que gracias a ustedes que participaron vamos a poder ahora analizarlo. Y también vamos a tener reflexiones, ¿no?, sobre esto de que estamos viviendo ahora, el trabajo desde casa, que no necesariamente es un teletrabajo planificado, y cómo lo están viviendo las personas que hoy estamos en esta modalidad. Bueno, acá para empezar, por ahí una breve introducción, ¿no?, de cuál es nuestra mirada desde LUCAP, de cómo vemos la experiencia del empleado. Para nosotros, experiencia de empleado es partir del empleado para llegar al empleado. Nos gusta esa frase porque en realidad nos parece que transmite esto de poner al empleado en el centro, entender qué vive, qué siente en la experiencia del día a día, y en realidad también es reivindicar y poner al empleado como un factor clave en esta ecuación, porque en realidad acá cuando trabajamos en experiencia, trabajamos también en cómo van a vivir la organización, cómo van a aportar, cómo va a modificar esto en su compromiso, y bueno, y esto va a ser la diferencia, ¿no?, entre un empleado que pueda aportar por ahí un desempeño acorde, que esté bien, o alguien que supere la vara, que dé mucho más allá. Nuestro enfoque en realidad tiene tres pilares. El primero, como decíamos, es bien people-centric, ¿no? Es empezar poniendo al empleado en el centro, escucharlos, investigar, ver qué viven, qué sienten, qué esperan, cuáles son los puntos de dolor. Muchas veces acá las metodologías son más quali, también mucha escucha, que después vamos a pasar a metodologías más cuantitativas, pero la idea es poder recibir esa voz del empleado, y también en este momento es escuchar capaz la vivencia del empleado, pero también a través de los ojos de los empleadores, o por ahí de los equipos de recursos humanos son súper clave porque tienen un montón de información en cómo mira la organización, este contacto con los empleados, este aprendizaje, este transcurso a través de los años, y también es súper importante ver qué procesos la organización tiene establecidos en contacto con estos empleados, como mirar las dos caras. El segundo paso tiene que ver con entender. Entender es, una vez que escuchamos y que lo llevamos, nuestra idea siempre es que más allá de la parte cualitativa tengamos una mirada y una lectura cuantitativa, todos estos datos que podamos tener, empezar a cruzarlos, ¿no? Algo súper importante desde el vamos es que vamos a tratar de ver segmentos. No todos somos iguales, no podemos dar café para todos, eso ya lo aprendimos, pero sí podemos empezar a segmentar y no necesariamente demográficamente, ¿no? También tenemos actitudes, está esto de profundizar un poco más en estos segmentos actitudinales, que a veces los llamamos arquetipos, entender cómo cada uno vive la experiencia.
Y acá la idea en este segundo paso, y gracias al Data Analytics, es poder ver lo que necesita el empleado, pero también ver lo que necesita la compañía, hacia dónde va. Por eso es clave incorporar cuáles son los KPIs que tiene la organización para poder entender si lo que estamos haciendo, si la experiencia que estamos creando va en línea a lo que queremos conseguir. Y el tercer punto es actuar. Obviamente, si escuchamos, si entendimos, ahora nos toca ver cuáles son esos puntos de dolor y tratar de diseñar una experiencia que los contemple y que sea superadora. Y acá también el toque por ahí es modelos ágiles, ¿no? No tratemos de ser como perfectos, de hacer el gran plan, que nos lleve mucho tiempo, la gran investigación, el gran plan, todo, y que después pasen 3 años para poder implementarlo. La idea es ir encontrando esos quick wins, ir encontrando esos hallazgos, que sabemos que hay dolores, qué plan tenemos, y rápidamente actuar y volver a medir. Bueno, cuando llegó el COVID, acá rescatando un poco lo que venía diciendo Fernando, primero saludo a todos, buenos días. Pero rescatando lo que decía Fer, llegó el COVID y nos pusimos a teletrabajar inmediatamente. Realmente no hubo un diseño de la experiencia, ¿no? Si bien las compañías pusieron foco, las organizaciones pusieron foco primero en cuidar a las personas, esto se hizo de 0 a 100 en 24 horas. Y el teletrabajo se mezcló con el homeschooling, con compartir la oficina con tu marido o con otras personas, con los hechos cotidianos más sencillos que teníamos resueltos, como hacer las compras, en algo muy complejo donde tenemos que desinfectarnos nosotros, el miedo que nos daba también salir y volver, ¿no? Entonces, esta es la experiencia que tenemos hoy de trabajo desde casa. Acá rescato lo que decía Fer, ¿no? Si nosotros aprovechamos este momento, aprovechamos esta experiencia a la que todas las compañías y todas las organizaciones se vieron compelidas a lanzarse, podemos medir y podemos empezar a pensar en diseñar, sí, una experiencia de teletrabajo que sea la que la compañía, la organización quiere para el futuro, ¿ok? Una experiencia donde podamos diseñar procesos, donde las rutinas estén... Fer, ¿querés darle...? Uy, sí, perdón. Donde las rutinas, digamos, estén donde tengamos procesos diseñados y adaptados al trabajo remoto, donde todo lo tecnológico esté resuelto. Es decir, en este momento tenemos una gran oportunidad de estar observando la experiencia actual, que es una experiencia de laboratorio, y aprovechar, sí, para definir una experiencia futura que sea una ganancia para las organizaciones y para las personas, donde ya hoy estemos observando cuáles fueron los gaps entre las habilidades que teníamos y las que deberíamos tener en un teletrabajo diseñado. Por eso vinculamos este momento a las posibilidades a la oportunidad de aprovecharla, está en esto de las áreas obviamente de bienestar, de las personas, que a veces las áreas más ejecutivas están en otro ritmo. Perfecto. Bueno, y entonces acá vamos a cómo diseñamos esta medición. Es importante ver que nosotros le decíamos, ¿no? De los 3 pasitos que teníamos. El primero era escuchar, y en escuchar nosotros también tuvimos esta etapa, digamos, para diseñar el journey del teletrabajo. Nosotros vemos como el primer paso, vamos a diseñar un journey de cómo es el journey, cuáles son esos momentos claves que existen en el teletrabajo. ¿Y cómo lo hicimos? Escuchando tanto a personas diferentes, de diferentes sectores, diferentes industrias y niveles, y tratar de preguntar y entender cuáles eran esos momentos claves, cómo la estaban viviendo. También estos segmentos es súper clave ver las personas que vivían solos, que tenían una vivencia quizás un poco bastante diferente por ahí de las personas que viven en familia, que tienen mucho homeschooling hoy en la casa, también contando esto de lo que decía Angie. Entonces, bueno, escuchando a las personas diseñamos un journey de teletrabajo. Y ese journey después lo llevamos a una encuesta. También hicimos preguntas de segmentación, súper claves, siempre tienen que estar, tenemos que entender no solo demográficamente, sino actitudinalmente a nuestros empleados. Y también identificamos 2 KPIs que son como los clásicos, pero que nos parecían importante ponerlos ahora para después entender cómo impactaba la experiencia del teletrabajo en la satisfacción, cuán satisfechos estaban los empleados con el teletrabajo actual, y el ENPS o el NPS del empleado.
La muestra que tuvimos 270 casos, 269 para ser más precisos, donde tenemos una muestra que está equilibrada en un mix entre organizaciones grandes y organizaciones medianas y chicas. Tuvimos participación bastante activa de los jóvenes de menores de 35, que participaban en un 18%, y después acá por ahí sí es como una tensión de decir, mira, la muestra que tenemos está capaz que más representada por empresas de servicio, ¿no? En un 60% aproximado tenemos empresas de servicio, quizás el consumo masivo y los bancos, que por ahí son interesantes, habría que ver si qué puntos de coincidencia tienen con esto que vamos a mostrar, o por ahí algunos puntos de diferencia que tendremos que averiguar. Y también el rol que ocupaban en la empresa está bastante equilibrado, y eso siempre es bueno para poder tener la mirada de todos. Y bueno, y acá empezamos, como cuando empezamos a diseñar, también tenemos un trabajo de análisis de tendencias, ¿no? En general, cada proyecto lleva también a analizar de qué estamos hablando, qué hay ya investigado hoy, más allá de ver al empleo en el centro, también entender hacia dónde va el mundo, cuáles son las tendencias. Y todo lo que se venía averiguando, que había mucho del teletrabajo, básicamente trabajaba sobre dos mitos. Estos mitos tenían que ver con que el teletrabajo podía ayudar a encontrar ese equilibrio tan deseado, equilibrio personal-laboral, y el segundo tenía que ver con la productividad. La gran intriga de si el teletrabajo podía aportar a una mayor productividad o al menos igual. Y entonces quisimos ir a ver cómo nuestros empleados argentinos veían esto. Acá vemos que en el equilibrio, que es el equilibrio sí puede, el teletrabajo ayuda al equilibrio, un 63% de las personas que respondieron a la encuesta estaban altamente de acuerdo con esto, o sea que respondieron 8, 9 y 10 en la escala de valoración. Y en la productividad un poquito más, el 67% estaba de acuerdo. Lo interesante también cuando vemos experiencia, cuando hablamos de números, es no quedarnos con el número general, sino tratar de ir desmenuzando, ¿no? Esta palabra la van a escuchar mucho, yo la repito bastante, pero tiene que ver, atrás de este número, por ejemplo, vamos a separar un poquito más. Y quisimos ver quiénes nos habían puesto notas de 9 o 10, o sea que son los superfans del teletrabajo, en estas dos aristas, ¿no? En estos dos mitos. Y vemos que hay alrededor de un 50% de personas que son fans, los teletrabajo lovers, ¿no? Y que realmente están convencidos. Está buenísimo entender por qué están convencidos, cuáles son las ventajas, qué les aporta, cómo son los perfiles, qué arquetipos tenemos atrás de estas personas. Ese es como lo curioso, ¿no? Como una pista para ir a investigar. Y también tenemos en el otro extremo, y a veces está bueno ver los extremos para poder compararlos, las personas que no creen en esto, que aproximadamente estamos hablando de un cuarto de la muestra, ¿no? Entonces son personas que valorizaron estas mismas definiciones del 1 al 6. Bueno, esto un poquito también, más allá de entender que en general parecería que hay una tendencia positiva, está bueno entender los extremos y ver qué está viviendo cada uno, porque seguramente en nuestro diseño de teletrabajo no le vamos a poder dar a todos lo mismo y vamos a tener que segmentar. Bueno, y llegó este chart. Este chart es nuestro famoso, nosotros decimos es la foto de la experiencia, tiene que ver con el journey. Hablamos de que a través de las entrevistas habíamos armado un journey de teletrabajo. Este journey lo armamos con 4 momentos. Estos 4 momentos fueron los más significativos y relevantes detectados, que tenían que ver con la comunicación, el día a día, el equipo de trabajo y el día a día con el líder. Dentro de estos momentos hicimos preguntas de hechos y de percepciones. Lo que vamos a ver acá es que es el porcentaje de los hechos positivos vividos durante la experiencia. También una aclaración, ¿no? Nosotros para hacer esta encuesta con ADRA lo que queríamos tener era una representatividad de la generalidad de las empresas. Entonces, usamos como un journey estándar de teletrabajo, tratando de entender esas vivencias que se viven en la mayoría de las empresas, más allá de las características individuales de cada una. Pero cuando nosotros también le decimos como recomendación a ustedes, lo ideal a veces cuando ustedes quieran encarar
un estudio así es que sea bien personalizado, que represente bien la vivencia que la empresa diseñó para sus empleados. Por ejemplo, a veces en las charlas que veíamos que había empresas que enviaban los desayunos, no sé, a la reunión de equipo de trabajo, que antes normalmente de forma presencial había medialunas y cafecito rico, algunas empresas en esa reunión mensual se lo enviaban a las casas, por ejemplo. Algunos sabemos que enviaron las sillas, otros compartieron algunos gastos o daban alguna ayuda en gastos de comunicaciones, o le enviaron los auriculares. Bueno, cosas que fueron pasando en algunas situaciones que nosotros no las pusimos representadas acá porque no era la totalidad, pero que a la hora de diseñar ustedes su experiencia sí está bueno que lo tengan. Vuelvo sobre esta imagen. Tenemos 4 momentos. A simple vista vemos que hay 2 que van un poquito más para arriba, que es el día a día y el equipo de trabajo, y hay 2 que ya a simple vista decimos, uy, acá tengo que ver algo, acá hay un poquito más de dolor, no se está cumpliendo tanto la experiencia, que es la comunicación y el día a día con el líder. Y además, fíjense que en estos 2 momentos le puse una estrellita amarilla. ¿Qué significa la estrellita amarilla? Nosotros decimos que esos son como los destacados momentos que importan, que a veces también se escucha bastante. ¿Cómo hicimos estos momentos? Porque nosotros lo que hicimos fue cruzar los momentos que correlacionaban con la satisfacción y el NPS. Estos 2 momentos son los que si nosotros los trabajamos bien y trabajamos en incrementar la satisfacción acá, vamos a lograr que la satisfacción de los empleados y el NPS suba. Entonces, es los momentos que vamos a tratar de poner más foco. Otra cosita general es si miramos la experiencia, el resultado es positivo. Tenemos un 77% de hechos positivos vividos en esta experiencia, eso es en la generalidad, y esto nos calificaría como que estamos en una experiencia ok. Digo, este trabajo desde casa, improvisado, como nos tocó a todos de un día para otro, así todo está teniendo una buena experiencia, con estas áreas de mejora en comunicación y día a día con el líder. Y vamos a profundizar un poquito más y hacer un doble clic. Y acá, bueno, no se mareen, hay más datos. Pero a mí me encanta este chart, aunque sea como un poco complejo de verlo. Vamos a ver otra vez que estamos los 4 momentos, que están los momentos de las puntas, que son las estrellitas, donde son los que más vamos a prestar atención porque pareciera que son los que más van a mover esta satisfacción de los empleados. Y acá lo que nos va a permitir de ver de un solo vistazo es, de todos los hechos vividos y relevados en la encuesta, cuáles son los que están manifestando dolor o cerca de dolor. Nosotros hablamos que dolor empieza a ser cuando está de 60% para abajo, pero cuando ya estamos en 62, 64, lo que decimos es, si en la totalidad me da ese número, seguro hay algunos segmentos que están mucho más bajos, que estarán en un 40, en un 50. Entonces, bueno, para prestar un poco de atención, acá lo que tenemos es, o para ubicarlos un poquito, ya nos metimos en momento a momento qué hechos relevamos. Y vamos a concentrarnos en el momento 1 y 4 para no hacer tan largo esta explicación y para poner foco como nos gusta. Pero bueno, si vemos el primer momento, que es el de comunicación, vamos a ver que la curva, o ahí le marcamos con amarillo, 2 momentos que tienen que ver con la comunicación de los objetivos y prioridades para la semana, o de tener agendada una reunión del jefe con sus empleados en la semana para alinearse, para tener esa certeza, y esta es la clave, para tener una certeza de que vamos juntos. Y nosotros, analizando un poco más, vemos que esto es clave, porque en este contexto donde todo es incierto, y donde no sabemos qué va a pasar la semana que viene, el mes que viene, digo, hay mucha incertidumbre, el poder dar una certeza de unos pocos días con tu jefe, con tu persona cercana, es clave. Entonces, para nosotros los marcamos, más allá de quedar más bajo, es súper importante y tiene un resguardo atrás. Y si nos vamos al otro extremo, vamos al momento 4, el día a día con el líder, que veíamos que había una oportunidad. Fíjense que hay 2 momentos que nos dan bien, pero el momento que es el que tira para abajo el número es el del feedback. El 50% de la gente no está teniendo feedback. Y bueno, y esto siempre es como un área de oportunidad, ¿no? En las compañías siempre nos cuesta mover la rueda, hacer que los líderes den su feedback, de que sea de calidad el feedback. Vamos a hablar un poquito, Angie nos va a hacer una mención sobre eso, pero bueno, es algo importante para ver hoy. Y también, el tema también es que nosotros medimos no solo los hechos, sino las sensaciones.
Y fíjense cómo en comunicación, nosotros hicimos la pregunta de siento que en mi organización hay una comunicación fluida. Y nos dio súper bajo, ¿no? Solo el 40% de la gente cree que fluye la comunicación. Entonces, realmente, volvemos a decir, este momento que importa, tiene oportunidades, y si lo trabajamos bien, podemos hacer que la satisfacción y el NPS suban. Y si vamos al cuarto, vamos a mirar cómo era la del día a día con el líder, y vamos a ver que, más allá de que nos está dando feedback, la parte buena es que el 76% de los empleados cree que el líder confía en el desempeño. O sea que hay algo que estamos haciendo bien, que transmitir esa confianza, al igual que estaba en forma presencial, ¿eh? Bueno, pasamos a una cosita más que nos interesa. A mí me encanta este tema, que tiene que ver con las videocalls. ¿Cuánto tiempo pasamos en videocalls? Era la gran pregunta, y qué sentimiento teníamos las personas respecto a esto. El promedio nos da que 4 horas es el tiempo que pasamos en videocalls. Y el 50% de la gente, digo, bueno, la mitad, es el 48% para ser más preciso, dice que deberían ser menos. Este es un datazo, pero más dato es cuando empezamos a analizar por tramos, otra vez desmenuzando el gran número y entendiendo más en profundidad. ¿Cuál es el punto de quiebre? Justamente esas 4 horas que son el promedio. Si vemos, acá lo que hicimos es analizar, acá van a ver las columnas, van a ver que el 33% de las personas tenía o no tenía calls, o la duración de sus calls por día era de 2 horas. Después el segundo bloque estaban entre 2 y 4 horas por día de calls, y después el tercer bloque, que era un 30%, pasaban las 4 horas. Si nos concentramos en la linita azul, que era donde la gente decía que sí estaba de acuerdo con la cantidad de calls que tenía, vemos que en las 2 primeras, o sea, hasta 4 horas de calls, vienen un 62%, viene en general bien. En 4 horas, ahí ya hay un 37% que nos está marcando la alarma, que nos dice, ojo, que hay un 37% que está pidiendo ser menos. Pero el punto de quiebre acá pasa cuando cruzamos la línea de las 4 horas, donde ese grado de acuerdo baja drásticamente a 22%, y realmente se está pidiendo a gritos en la línea naranja, o donde está el signito rojo, un 78% de las personas está diciendo necesito que sean menos. Creo que la sensación es de que estamos quemados, sería mi palabra. Angie, que es un poco más fina, lo llama como Zoom fatigue, y nos hace reflexionar sobre esto. La pregunta que hicimos con respecto a las videocalls no fue una pregunta ingenua, ¿no? Es una pregunta que agregamos a la encuesta porque era algo que estábamos sintiendo personalmente y escuchando en las personas. La gente ya ni siquiera se quiere sumar a las videollamadas de amigos o de familiares. Estamos cansados. Y esto tiene una explicación en realidad, y es una explicación que es bien sencilla, porque si pensamos en nosotros mismos, cuando estamos en una presentación por videocall, cuando estamos en un Zoom, lo primero que nos pasa es que estamos sentados frente a una cámara, nos estamos viendo y estamos rígidos frente a esta cámara. Esto no pasa cuando tenemos una reunión presencial. Todo lo que es la lectura de la comunicación analógica, que tiene que ver con los gestos, que tiene que ver con la proximidad del otro, que tiene que ver con este momento en el que uno quiere hacer un aporte individual que es valioso y uno lo ve al otro y el otro lo ve y se calla. Entonces, como que la comunicación tiene una danza diferente. Para hacer esto, vía mediatizados por la computadora, gastamos un montón de energía. Esto es lo que nos está estresando. Otro de los temas que nos pasa es, se corta 1 segundo la comunicación o la persona tarda 1.2 segundos en respondernos y sentimos o que falló la tecnología, o que no nos está escuchando, o que está en otra, o que realmente, o le hacemos una pregunta y tarda en contestar y decís, sí, bueno, se estaba haciendo un café, estaba teniendo... Entonces, enseguida tendemos a sentir que no nos están escuchando, estamos desconcentrados. Cuando hay Zooms que son multitudinarios, que los he visto, ahí sí hasta podemos tender a despersonalizarnos. Esto quiere decir, como individuo, ¿qué voy a aportar yo en esta reunión multitudinaria de directorio donde hay 58 personas, por ahí es una especie de gabinete ampliado? Realmente tendemos a decir, bueno, yo realmente no puedo aportar nada acá, perdemos esto. Tenemos un Zoom detrás del otro, con lo cual tampoco descansamos, perdemos tiempo de concentración para hacer nuestras tareas individuales, ¿no?
¿Cuál es la oportunidad? Primero, esto yo siempre digo, esta oportunidad que tenemos de tener conciencia de uno mismo, ¿no? Si esto nos está pasando es absolutamente normal, pero es súper importante que las áreas de gestión de las personas, que las áreas de bienestar entiendan que esto le puede estar pasando al resto de la organización. ¿Qué hacer con esto? Preguntar es una buena forma. Esto que estamos haciendo nosotros preguntamos en una forma, digamos, en una encuesta general, como decía Fer. Ustedes pregunten en sus organizaciones, pregunten cómo les está yendo con esta dinámica que fue espontánea, no fue planificada, ¿se entiende? Y dos cuestiones. Al principio de esta cuarentena interminable, ¿no? Al principio de esta cuarentena, las áreas de bienestar, ¿qué hacían? El after office virtual, el Pictionary virtual, los juegos, ¿ok? Y nos volvíamos a encontrar vía la pantalla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer desde el área de gestión de las personas es decir, sigo haciendo lo mismo, busco otra forma, ya estábamos teniendo sensaciones de que la gente ni siquiera asistía, la gente no tiene ganas de seguir conectado a la computadora, que es el mismo lugar en el que trabajas, bueno, actualmente donde comemos, donde atendemos a los chicos, donde estamos con nuestro marido. Entonces, primero eso. Y segundo, y ahí sí, para los líderes y también para todas las personas de la organización, empezar a contarles que tienen que tomar ciertos recaudos en relación a las calls si están empezando a sentirse abrumados. Cuestiones que tienen que ver con espaciar las calls, no hacer una call detrás de la otra, el tema de encender la cámara, que al principio era algo muy recomendado para vernos, para generar esta cercanía, permitir que en algunas reuniones solamente encienda la cámara el que está presentando, crear también, antes de meternos de lleno en el trabajo, crear estas pequeñas charlas sociales para interesarnos realmente con el otro. Entonces, también en esto de las videollamadas, que no fueron espacios diseñados, tenemos una gran oportunidad de preguntar qué es lo que está pasando, hasta qué punto nuestra organización está saturada de esto, para no seguir provocando con una dinámica que se impuso una situación que nos va a llevar a todos a estar agotados y a estar abrumados por esto de estar conectados vía Zoom. Bueno, damos vuelta a una página, hablamos de las videollamadas, hablábamos de los indicadores, de cómo por ahí había momentos que impactaban más, y yo mencionaba el ENPS, y bueno, y acá queríamos hacer un corte y decir, bueno, pongámonos todos en la misma página, entendamos este indicador, que a veces no todos lo conocemos, y está bueno repasar cómo se forma. El NPS es un indicador que usamos mucho, que está muy en tendencia en el último tiempo, y tiene que ver con esta pregunta de cuál es la probabilidad de que recomiendes tu organización para trabajar a familiares y amigos. Seguramente la conocemos de contestar las encuestitas cuando compramos o cargamos nafta o vamos al banco, que son por ahí industrias que lo usan bastante. Pero bueno, también en nuestra mirada del empleado se empezó a usar porque es un indicador que básicamente, con una pregunta muy fácil, podemos entender la fidelidad o la cercanía, esto de ser tan fieles, de estar tan contentos en nuestra compañía que la recomendemos. ¿Cómo se forma? Se forma ante esta pregunta, las opciones de respuesta son 10. Del 1 al 10 puedes elegir el número, cuál es el grado de probabilidad. Y agrupamos en los que responden en 1 en 6, los agrupamos como detractores, las personas que no están convencidas en recomendarnos. Los amarillitos son los neutros, que son las personas que responden 7 y 8. Y en este indicador no los tenemos en cuenta. ¿Por qué no los tenemos en cuenta? Es bastante exigente el indicador, pero no lo tenemos en cuenta porque creemos que un 7 y un 8 todavía no está convencido. No se juega por el 9 o 10, que serían los promotores, los que realmente tienen la camiseta puesta, y tampoco nos tiran palitos, ¿no? Pero están ahí. Entonces acá, desde la exigencia del indicador, decimos, vamos a agarrar el porcentaje de promotores y le vamos a restar el porcentaje de detractores, y ese va a ser el número NPS. El NPS que nos dio en esta encuesta es de 0, o sea que hoy en las compañías medidas o las personas que respondieron acá, estamos equilibrando el mismo grado, el mismo porcentaje de detractores que de promotores. Y lo interesante de esto
es ir monitoreando este indicador. ¿Vamos para arriba o para abajo? A veces el número por sí solo no nos dice nada, pero sí nos dice la evolución. Lo que siempre recomendamos es que uno vaya teniendo esta evolución del NPS. Preguntar otra vez, ¿no? Todo el tiempo, estar cerca. Y fíjense que hace un año hicimos una medición del índice de medición de la experiencia del empleado, muchas compañías argentinas participaron, y bueno, y vemos acá que el NPS que nos había dado era de 29, era un NPS positivo, había más promotores que detractores, en un 29. Cuando en abril, cuando recién había empezado la pandemia, algunos recordarán que hicimos una medición de la experiencia COVID, que también trabajamos con España, como había, y la comparamos también con ADRA. Ahí el NPS nos había dado 35, que le encontrábamos una lógica porque decíamos, bueno, estamos como en un veranito, ¿no? Esto de por unos días vamos a trabajar desde casa, que hace tanto que no estábamos acá con los chicos, qué sé yo, no estaba tan mal en abrir la situación, y tampoco le exigíamos tanto a nuestra empresa que tenga por ahí una organización, una planificación o que nos dé recursos, porque era algo momentáneo, por algunas semanas. Pero vemos hoy que en el transcurso del tiempo sí cayó. Entonces hoy sí está representando y estamos necesitando volver a replantear este teletrabajo porque hoy el NPS está en caída. Y bueno, cuando decimos que algo está en caída, en realidad, y es tan importante, queremos hacerlo subir. Y entonces volvemos y acá hilamos un poquito con el journey y con estos momentos que importan, que decíamos por qué los analizábamos y por qué lo habíamos contado. Habíamos detectado entonces que comunicación y liderazgo eran clave para poder trabajar en la experiencia y para poder subir este indicador. Entonces, bueno, básicamente la clave o el disparador que hoy nosotros tenemos para contarles, según los datos que vimos, es trabajar en estos dos pilares. Trabajando en la comunicación fluida, que es una de las sensaciones que más impacto va a tener acá. Esta es la clave, es el tip. Si queremos subir el NPS, trabajemos en una buena comunicación y trabajemos en tener en cuenta a las personas, que su opinión valga. Que al final es escucharlo, de todo lo que decimos de esto del modelo centrado en las personas. Y en cuanto al liderazgo, detectamos también que esto de la frecuencia de conexión es importante. El líder tiene que estar cerca, tiene que estar abierto a escuchar, y bueno, ya habíamos visto también en el momento relacionado con la comunicación esto de poder establecer objetivos semanales, prioridades, estar alineados. Eso nos va a dar certezas que hoy son muy necesarias. Y bueno, y acá un cuadrito más para hacer un zoom con el líder, ¿no? El líder es súper importante, siempre lo fue, y bueno, acá nos gusta también esta frase que dice que las organizaciones no evolucionan más allá del grado de evolución de sus líderes. Eso es así, no vamos a evolucionar si los líderes no evolucionan, y por eso es súper clave la tarea del día a día que hace Recursos Humanos, trabajando y ayudando a los líderes para su evolución. En este caso, la transformación que se viene es la digital. Entonces es súper importante también ver los skills de los líderes y ver cómo se ayornan y se transforman ellos mismos también para ayudar a su gente a transformarse. Pero fíjense acá, lo que quisimos seleccionar fueron de las preguntas que nosotros teníamos que estaban relacionadas al líder, lo que hicimos fue ver cuál era su impacto en el NPS, cada una de ellas. Y fíjense si el líder no es importante, que cuando el líder da respuesta, cuando la gente dice que el líder le dio respuesta cada vez que le manifestó una inquietud, el NPS de esas personas es de 15. Recordemos que era 0, ¿no? En la general. Acá tenemos 15 si el líder da respuesta. Y cuando no da respuesta, baja a menos 78. Fíjese en el segundo, el líder confía en mi desempeño. Si eso sucede, el NPS da 14. Si no sucede, va a menos 55. Tener agendada una reunión con mi líder, lo que decíamos, ¿no? Al menos una semana. La gente que decía que sí sucedió eso, que lo tiene agendada, tiene muchos promotores, tiene 19% de NPS. Si no tienen las reuniones, las personas que decían que no, menos 33. Y por último el feedback, otra vez, habíamos visto el 50% no está recibiendo feedback, pero fíjense lo importante también que es el feedback, 21% NPS en aquellos que lo recibieron, menos 22 en aquellos que no lo recibieron.
Digo, hay veces que recursos humanos se cansa de decir lo importante que es el líder, de poner recursos ahí, de prestar atención, de buscar soluciones y ayuda, pero los datos son contundentes y esto nos va a ayudar, esta herramienta ayuda a poder ver esto que pasa en nuestra organización y también ayudar a convencer a las personas, a nuestros sponsors que necesitamos para que las cosas sucedan. Y ahí los dejo con Angie en ideas people-centric. Bueno, a partir de medir la experiencia del teletrabajo, obtuvimos esta información de que la comunicación y la relación con el líder son los grandes momentos de oportunidad, ¿no? Le preguntamos también a la gente en qué podíamos mejorar la experiencia, con respuestas abiertas. Ahí van a ver que tenemos algunas respuestas literales, pero principalmente pudimos agruparlas en que en cuanto a la comunicación necesitan más transparencia, más claridad, necesitan cierta planificación para poder anticipar lo que va a pasar, también quieren sentirse valorados y escuchados, ¿no? Esto también lo mencionaron. En relación al liderazgo aparecen los temas de feedback, como recién decía Fer, aparece el tema de tener al líder, la disponibilidad del líder, de que este líder que esté un poco al servicio de los equipos en este momento, la confianza ganándole al control, esto es súper importante, y el que más me gusta a mí, esto de sentirse que uno puede tener cierto ámbito de influencia eligiendo cómo hacer su trabajo. Esto es una tendencia que aparte a mí me encanta porque uno mismo lo puede sentir, ¿no? Cuando uno hace un trabajo donde uno eligió la forma de hacerlo, uno se empodera, el orgullo posterior de haber hecho ese trabajo es una satisfacción que perdura, ¿se entiende? Y acá les quisimos traer un modelo, ¿no? A las personas que trabajamos con las personas nos encantan las teorías, ¿ok? Y lo que les trajimos es un modelito que está basado en las neurociencias y que realmente la claridad con que uno puede hacer la lectura de estas propuestas que surgieron de la gente, ¿no? Como decía Fer, la importancia de preguntarles, porque a veces la respuesta está ahí nomás, a la vuelta. La teoría SCARF, que es una teoría de David Rock, SCARF quiere decir bufanda en inglés, responde a 5 sesgos a los que nuestro cerebro responde en forma automática. Nuestro cerebro está diseñado para maximizar las recompensas, pero sobre todo, minimizar las amenazas. Entonces, cuando las acciones de una organización tienden a hacernos sentir amenazados, se inhiben todas las conductas proactivas. Cuando la organización es consciente de este mecanismo, lo que hace es tratar de maximizar ese esfuerzo hacia la recompensa, ¿no? Y fíjense las cuestiones que aparecen. Bueno, por ejemplo, el tema del reconocimiento y el feedback tiene que ver con el estatus, con la posición en la que uno es valorado dentro de una organización. Está comprobado que el estatus dentro de la sociedad y dentro de las organizaciones se vinculan muchísimo con la longevidad y la salud, incluso más que la educación y el dinero, ¿no? El tema de la certeza, entiendo que en este momento estamos en un mundo totalmente incierto, no sabemos qué va a pasar con el COVID, entonces no agreguemos desde las organizaciones más incertidumbre, comunicando a medias, no comunicando, diciendo una cosa que no es. A veces no tenemos la claridad del futuro. Bueno, por ahí ampliemos un poquito más la información sobre cómo se están tomando las decisiones para alivianar esta sensación de incertidumbre. El tema de la autonomía, que a mí me encanta porque creo que es la contracara de la incertidumbre. Si yo no puedo predecir lo que va a pasar en el futuro y me está obligando la situación actual a ir analizando paso por paso, si a mí me devuelven mi trabajo y dentro de todo puedo elegir cómo hacerlo, bueno, estoy aumentando mi ámbito de influencia. De alguna manera puedo contrarrestar esta incertidumbre. Las relaciones sociales, yo diría que junto con la certeza, son los dos factores que durante esta época COVID más nos hacen falta, ¿ok? Y más allá de no apabullar a la gente con las videollamadas y los calls, me parece que las áreas de las personas y las áreas de bienestar tienen que estar advirtiéndole a los líderes que lo que ellos hagan ahora con esos equipos,
cómo ellos los traten, cómo ellos se relacionen, cómo se interesen con el que tiene trabajo solitario y está solo, es lo que va a perdurar y además es lo que les va a hacer sentirse parte de un equipo. Y por último, este es súper importante, el sentir que estamos en un entorno justo, en el que nos sentimos tratados con justicia, es el entorno que nos permite ser empáticos con los demás. A mí me encanta este modelo porque uno lo puede sentir en uno mismo. Es un modelo en que la emocionalidad uno la puede tantear en uno mismo. Piensen en algún momento donde su estatus se vio amenazado, donde se sintieron dejados de lado, donde no tuvieron certeza sobre el futuro, donde tuvieron un jefe que hacía micromanagement con ustedes, donde en vez de tenerles confianza en este momento de pandemia, hay compañías que duplicaron los sistemas de control, ¿no? Y vos decís, pero estás provocando que sigamos jugando al gato y al ratón, porque me estás llevando bueno, un entorno donde uno se siente tratado con justicia es un entorno lleno de empatía hacia la organización, hacia los equipos, hacia los otros, y es un entorno colaborativo. Me encanta este modelo, hay muchos otros, las personas que están en temas de por ahí de gestión de las personas saben que las neurociencias vienen fuerte. ¿Por qué? Porque ya no nos pensamos como seres racionales, nos pensamos como seres emocionales. Esto lo pasamos por nosotros mismos y lo sentimos. Las compañías, las organizaciones que entiendan cómo funciona este cerebro individual, cómo reacciona y cómo pueden lograr maximizar respuestas positivas de los cerebros sociales o de los equipos, realmente son las compañías que van a lograr resultados por encima de lo aceptable, van a lograr resultados extraordinarios. Realmente, si uno empieza a pasar por este tamiz las iniciativas que lleva adelante, es muy posible que se encuentren con resultados que exceden lo que esperaban, porque la contribución de las personas aparece. ¿Fer? Segundito que se me había trabado la pantalla. En resumen, a ver, ¿qué sacamos de esto? Nos encanta medir, ¿no? Por eso hacemos experiencia. Nos encanta medir, pero nos encanta entender también, como decía Fer. El teletrabajo no es un Big Bang. Esto quiere decir que no tuvo generación espontánea como el universo, con lo cual hay que diseñarla. Esto, ¿saben qué? Nos devuelve certeza, porque podemos planificar qué cosas hacer. Sabemos poco, entonces no tengan miedo de medir, pregunten, hagan su propio journey, ¿ok? Vuelvan a preguntar, no se enamoren de las soluciones, identifiquen nuevos ejes, esto de que requiere un replanteo del modelo de relación. No es lo mismo el modelo de relación cuando yo llegaba a la compañía todos los días y veía los carteles, me tomaba mi cafecito, me comía mis frutas de los lunes, mi medialuna de los viernes. No es lo mismo. Entonces, por ahí tenemos que replantear algunos ejes del modelo que teníamos. Y por último, tenemos una gran oportunidad hoy de ir viendo en este momento que creo que el teletrabajo COVID fue un gran laboratorio lleno de oportunidades para medir y para conocer cuáles fueron las habilidades que nos faltaron. Entonces, estemos preparados, veamos cuál es nuestro reskilling, nuestro upskilling, cuáles son las habilidades que podemos desarrollar para que la experiencia de teletrabajo que queremos conservar, por las cuestiones que estuvimos repasando, sea la mejor experiencia posible dentro de nuestra compañía. Bueno, y para cerrar, último chart, pero no queríamos dejarlos sin una ruta posible, ¿no? Nos encantaría que salgan entusiasmados como nosotros, pensando en sus organizaciones, cómo pueden diseñar una experiencia de teletrabajo que sea superadora, que tenga en cuenta los distintos segmentos, que esté basada en datos y que sea muy personalizada, muy de acuerdo a lo que el modelo y la cultura de su organización transmite. Pero bueno, nosotros le dejamos esta hoja de ruta para como pasitos que podrían seguir si les interesa profundizar en el tema. Uno es identificar quiénes pueden teletrabajar, ¿no? Qué áreas, qué grupo de personas, qué tareas. No todos podemos teletrabajar y tampoco teletrabajar todo el tiempo, entonces seguramente tendrán que ver estos modelos de mix entre lo presencial y el teletrabajo, y es súper importante esa detección, ¿no? Mapear la organización, los puestos y entender quiénes podrían pasar al teletrabajo.
La segunda tiene que ver con bucearnos y meternos a full en esta experiencia, ¿no? Creo que el aprender el COVID lo bueno que trajo es que nos hizo aprender de forma exponencial un montón sobre esto que a veces las compañías nos daba miedo, el hacer una prueba piloto de teletrabajo. Bueno, todos aprendimos, todos sabemos qué pasa con la tecnología, con las personas. Investiguemos, sepamos, segmentemos, vamos a poner ahí en cómo se está viviendo hoy el teletrabajo para aprender de hoy hacia el futuro. El tercero, cómo vamos a hacer que funcione. Vamos a diseñar esa nueva experiencia en función de lo aprendido y este diseño que sea como de alguna forma un punto de partida. Va a haber quick wins, va a haber cosas que vamos a mejorar, pero no nos olvidemos del cuarto punto. Hay que medir todo el tiempo, ver la evolución, ver que hay cosas que pensamos que iban a mejorar y por ahí no, entonces hay que cambiarlas por otras, seamos ágiles. Y con esto, bueno, es el cierre de nuestra breve charla. Estamos abiertos a preguntas o un espacio para conversar. Bueno, antes que nada, Fer, Ángeles, la verdad, gracias. Muy esclarecedor, fueron muy claras en la presentación. No hemos tenido preguntas, así que creo que fueron así como muy específicas y no dejaron dudas. Igual, un poco para compartir con todos, la idea es cuando cerremos, a todos los que nos acompañaron, les hacemos llegar el video y la presentación, y si alguien tiene alguna consulta que le pueda surgir después, nuestros mails van a estar abiertos para cualquier tipo de duda que pueda surgir. Sí, anímense, por ahí si a veces a uno le cae después la ficha, digo yo, llámennos, escríbanos, estamos felices de poder contestar y bueno, esto nos apasiona, me encanta trabajar con Angie, gracias porque pone luz a tantas cosas que a veces los números necesita esa mirada más en profundidad, así que bueno, gracias por este equipo. Gracias, chicas. Muchísimas gracias. Bueno, y vamos dando por finalizado. Gracias a todos los que nos acompañaron y nuevamente dejamos abierta la puerta a cualquier duda, pregunta o consulta o sugerencia que nos puedan llegar a hacer. Adiós. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.